Ok, primeramente un saludo cordial a los panelistas, a Rubí y a Daxon y las personas que se vayan a ir incorporando en esta tercera clase de crítica textual. Hoy vamos a hablar de las diferentes traducciones de la Biblia. Es importante saber cuando una Biblia es de equivalencia dinámica formal, cuando es equivalencia literal, cuando es equivalencia a paráfrasis, porque podemos tener noción cuando una traducción es correcta al original o es buena o tiene una buena traducción, una buena exégesis o una buena hermenéutica, cuando es una Biblia de estudio, ojo, cuando es una Biblia de estudio que tiene nota a pie de página. Hay traducciones bíblicas católicas y protestantes que tienen nota a pie de página, pero en las notas no se considera como algo confiable porque es el pensamiento personal de cada traductor y cada traductor tiene su doctrina, su dogma. En este caso, por ejemplo, un católico que sea traductólogo, que participe en el comité de traducción, por ejemplo, puede ser la Biblia de Jerusalén, puede ser la Nácar Colunga, puede ser la Franqueza Soler, Ligurati Truso, el Pueblo de Dios, la Biblia de América. Estas traducciones católicas que yo estoy mencionando, hay Biblias de estudio que tienen un índice de tópico, tiene un prólogo, tiene notas críticas y tiene notas a pie de página que toman la libertad de expresar su punto de vista en cuanto a la doctrina. ¿Ok? Por ejemplo, la traducción de Nuevo Mundo, hay Biblias traducción de Nuevo Mundo como la RV8S que tiene notas a pie de página y esas notas identifica nuestra doctrina. Es obvio, cada persona, cada denominación, cada traductor de la Biblia se va a aferrar a su doctrina. No va a aceptar la doctrina que va en contra de su dogma. Puede ser la Biblia de los testigos de Jehová, puede ser la Biblia de los mormones, puede ser la Biblia de un católico, puede ser la Biblia de un protestante, de una denominación, por ejemplo, metodista, bautista, ejército de salvación, pentecostal, evangélica, etcétera, etcétera, judíos mesiánicos, unitarios. Lo que estamos viendo aquí es que cada traducción de estudio va a favorecer su propia doctrina en sus notas a pie de página. Lo más importante no son las notas a pie de página, ni son las notas críticas. Lo más importante de una traducción es que si esa traducción es confiable y se basó de los idiomas originales, me estoy refiriendo del hebreo arameo y del griego koiné. Yo les traigo en la primera lámina que va a poner Daxon aquí, voy a mostrar en esta lámina las diferentes traducciones de la Biblia, que son equivalentes a dinámica formal, literal y paráfrasis. Primeramente vamos a presentar aquí el cuadro y puedes ponerlo, Dalso. Muy bien, ojo con este recuadro. Los tres tipos de traducción de la Biblia. Ahí, está bien, perfectamente. Se ve claramente. Rubí, ¿la ves bien? ¿Se ve claro? Sí, 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 Muy sí. bien. Aquí está estas tres traducciones a equivalencia literal, idiomática y parafraseada. Que ahí en las Biblias parafraseadas entra la Biblia equivalencia paráfrasis. Y después, en el siguiente cuadro, vamos a explicar qué cosa es una Biblia en paráfrasis, qué significa la palabra paráfrasis y qué contiene las Biblias en paráfrasis. ¿De dónde se basan las Biblias en paráfrasis? La Biblia literal, dice aquí, literal, es equivalencia formal, traducción literal y es palabra por palabra. La Biblia literal es una traducción que es basada de los idiomas originales, basado de los papiros, basado de los códices y basado de lo que tiene que ver con la crítica textual, La Biblia literal viene siendo una Biblia de equivalencia formal. Decir literal es formal. ¿Cuáles son las Biblias formales? La traducción de Nuevo Mundo es una Biblia literal.
equivalencia formal, porque es traducido del idioma original palabra por palabra. Por ejemplo, las interlineales del hebreo al español o del griego al español son interlineales literales, porque traducen un término palabra por palabra del idioma hebreo y griego a la lengua vernácula que es el español. Entonces estamos viendo en este recuadro que la Biblia literal es una Biblia formal también. Más abajo dice enfoque en lenguaje original y emisor. Es lo que habíamos dicho, a priori. Aquí, en este cuadro yo lo tomé de la cristiandad. ¿Por qué lo estoy tomando de la cristiandad? Para que ustedes vean cómo ellos tuercen, cómo ellos utilizan el favoritismo y esconden la verdad. Dice que la Biblia literal es la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas y la Biblia textual. Yo sé que la Biblia textual, que es la BTX, la famosa Biblia BTX, es literal, equivalencia formal, pero lo que yo no estoy de acuerdo y nunca estaría de acuerdo, y muchos traductores, por ejemplo, de la Sociedad Bíblica Unida, como uno de los consultores de la Sociedad Bíblica Unida, que es el profesor Bonilla, reconoce que la traducción Valera no es literal. Ahora, la cristiandad, como los trinitarios, como las Biblias, o sea, las iglesias protestantes, en eso incluye evangélicas y pentecostales, ellos dicen que la Reina Valera edición 1960 es una Biblia literal. Eso es falso. Y hoy vamos a comprobar que hay textos apócrifos, textos espurios, interpolaciones que se han insertado en la Reina Valera y se han omitido en la Reina Valera. Así que la Reina Valera no es una Biblia literal. ¿Ok? Dice más abajo la Reina Valera del 60, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Ellos ponen este texto para decir que la Reina Valera del 60 cumple con todas las expectativas de una Biblia de equivalencia formal y que no distorsiona, ni omite, ni inserta del idioma original. Después pasamos a la segunda línea, que es las Biblias idiomáticas, que son las Biblias equivalencia dinámica o funcional. O sea, ¿qué cosa es una Biblia idiomática? Es una Biblia de equivalencia dinámica o funcional. Sirven las dos. Puede ser una Biblia dinámica o funcional. Una Biblia dinámica es un poco mejor que la Biblia funcional. Y dice aquí que traduce según el sentido del concepto por concepto. Hay Biblias que cuando traduce un vocablo, un término del hebreo y el griego, lo traducen, por ejemplo, le dan como un primer o segundo o tercer significado al término. No es que la palabra sea polisémica, no es que el término sea polisémico, no, es que a veces la traducción de una palabra, de un vocablo, lo pueden traducir, le pueden incluir al vocablo tres significados en una sola palabra. ¿Entienden hasta ahí? Necesito que si ustedes entendieron esta parte. O sea, cuando una Biblia es equivalencia dinámica o funcional, dice que la traducción de cada vocablo, del hebreo o el griego, es una traducción de concepto por concepto. ¿Entienden esto? Si viene siendo por ideas, ¿verdad, Frank? Entonces, Ajá, puede ser una idea, un concepto, que no es la traducción en sí que lleva la palabra, pero es un concepto que se pone. ¿Me explico? Dice más abajo, enfoque al lenguaje al que se traduce, al receptor, y pone como nueva versión internacional. O sea, la nueva versión internacional ahí lo ponen correctamente, que es una Biblia dinámica y funcional. La versión internacional, que puede ser edición 1999, y hay una última edición que es 2022. Y pone el texto de Efesios 2.8. Porque por gracia a ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y después vienen las traducciones como último recuadro, parafraseadas. Dice el recuadro, el primer recuadro, que traduce
dando el sentido actual al pasaje original, añadiendo o quitando palabras o frases libremente, que es el lenguaje popular. También enfoca en el receptor, pero con un lenguaje sencillo. Y ahí pone la Dios habla hoy, exactamente la Biblia, Dios habla hoy, una Biblia parafraseada, pero más paráfrasis, es una Biblia en paráfrasis. La lenguaje actual, sencillo, es una pésima traducción, peor que la Reina Valera, pero es una Biblia en paráfrasis también. Y la Biblia de Jerusalén, no creo que la Biblia de Jerusalén sea una Biblia parafraseada. Yo creo que la Biblia de Jerusalén cumple con el primer recuadro como una Biblia literal, equivalente, formal. No estoy de acuerdo con eso. Y después pone abajo la traducción, ahí, la TLA, lenguaje actual. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios y ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino el que dio. Si usted ve las tres traducciones, la Reina Valera del 60, versión internacional, y la TLA, lo traduce diferente en algunos casos. ¿Ok? Muy bien. Puedes pasar al segundo, la segunda lámina, Dalson. Ojo con esto. ¿Qué es una Biblia en paráfrasis? ¿Qué es una paráfrasis? Si vamos a la definición lisa y llana del diccionario, leemos que es una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Dice aquí que viene del latín, paráfrasis, y del griego, porafrosis. Paráfrasis es la palabra griega. Dice que es una traducción en verso en la cual se limita el original sin verterlo con escrupulosa exactitud. Frase que imitando en su, dice aquí, estructura, otra conocida, se formula con palabras diferentes. De las tres acepciones del diccionario extraemos que es una paráfrasis. Estas Biblias toman la libertad de torcer el sentido semántico de un término. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner una palabra griega, la palabra logos. La palabra logos, cuando usted va a un diccionario del griego al español, cualquier léxico, dice que la palabra logos es traducido por verbo, palabra, discurso. Es como si ahora usted que fuera a traducir del griego al español, usted haga su propia traducción y usted ponga logos, pero logos sea traducido, por ejemplo, por principio. Ese no es el significado de logo. Es como si usted distorsiona el significado semántico, etimológico de un término, de una palabra, y usted ponga lo que le da la gana. Esas son las Biblias en paráfrasis. Y la Reina Valera cumple con todas las expectativas a un 95% de ser una Biblia en paráfrasis y no una Biblia literal formal, como ellos están admitiendo ahí. Así que dice aquí, en los puntos más abajo, que una interpretación del texto, pero no es el mismo texto. Una traducción del texto original que no es escrupulosa ni requiere exactitud. Es definitiva, es una imitación del texto formulada con palabras diferentes, lo que yo estoy explicando, y dice aquí, recordamos que el texto al cual nos referimos, en nuestro caso, en la autoritativa palabra de Dios para su iglesia. Por lo tanto, hacer una paráfrasis de su palabra para la iglesia es algo tremendamente delicado y deberíamos hasta, dice que diríamos hasta peligrosamente, porque como está muy chiquito no lo puedo leer bien. O sea, que una Biblia en paráfrasis es una Biblia súper peligrosa. Y estamos hablando de la Reina Valera, que es una Biblia en paráfrasis. No solamente la Reina Valera, la lenguaje sencillo, la Dios habla hoy, versión popular, que es una Biblia católica evangélica. Son Biblias, no recuerdo ahora bien la palabra, pero son Biblias
interconfesionales, o sea, que un grupo de protestantes y católicos hicieron esa traducción. Por ejemplo, la Sociedad Bíblica Unida es una sociedad interconfesional que son eruditos del idioma original, del hebreo, arameo y griego, que se juntan como un comité de traducción y hacen estas traducciones. O sea, que la versión popular, la Dios habla hoy, quien tenga la Dios habla hoy, se va a dar cuenta que esta traducción bíblica lo hicieron un conjunto de traductores de iglesias protestantes y de la iglesia católica. No sé si ustedes sabían eso. Muy bien. No. Pues, ajá. ¿Quería decir algo? Muy bien. En la tercera lámina, aquí vamos a ver, por ejemplo, la Biblia, la TLA, que dice el texto de Efesios 2:8, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios y ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Traducción en lenguaje actual. La TLA es la traducción del lenguaje actual. ¿Ok? Dice, en este versículo, la TLA omite dos palabras de peso doctrinal, gracia y fe. Años atrás hubiera parecido inconcebible para que el cristianismo evangélico, que dos palabras clave de la doctrina de la salvación, se desperdiciaran de la Biblia o se desaparecieran de la Biblia, mejor dicho. Así que la TLA lo hace bajo su principio de equivalencia dinámica. Entonces, esta Biblia, ellos mismos, la cristiandad, reconoce que no es una Biblia confiable. Entonces, la TLA es una Biblia en paráfrasis. ¿Entienden hasta ahí? O sea, cuando ustedes vean que una traducción bíblica cambia mucho el sentido original y cambia al sentido personal, teológico de cada persona o de cada traductólogo, ya la Biblia deja de ser dinámica, deja de ser literal, deja de ser formal o funcional y llega a convertirse, a transformarse en una Biblia en paráfrasis. ¿Puedes quitar la lámina, por favor, y poner el panel un momentico? Quiero hacer algunas preguntas. Muy bien. No sé si... Ajá. Entonces, ¿cómo ustedes pueden subdividir las traducciones? ¿Quién me puede decir qué tipos de traducciones existen? ¿Cuáles son las equivalencias de estas traducciones? Vendría siendo la Biblia literal, la idiomática y la de paráfrasis, Ajá. ¿Y las idiomáticas se recuerdan más o menos de qué era? ¿Qué tenía que ver? que tiene una equivalencia dinámica funcional y se va traduciendo según el sentido que le va encontrando el traductor. El que le da la gana al traductor poner. ¿Ok? Es la libertad. Si yo quiero en ese texto exponer mi doctrina, lo voy a hacer violando la traducción original o que realmente la traducción sea literal. Por ejemplo, y las Biblias en paráfrasis, ¿quién me puede decir cuáles son las Biblias en paráfrasis? ¿Cuál es la función de una Biblia en paráfrasis? ¿Cómo podemos detectar cuando una Biblia es equivalencia a paráfrasis? Cuando da el sentido actual al original, al pasaje original, Ajá, pero ¿qué más hace una Biblia en paráfrasis? No sé. ¿Qué más hace? añade o quita algunas frases de manera. Distorsiona, tuerce el sentido original en que se escribió. Por ejemplo, si una palabra hebrea y griega tiene el significado original semántico, la raíz primaria de un término, usted lo va a violentar para No, no, no se escucha bien de internet. Tu internet está inestable, Frank.
No, no te escucho. No sé. Yo Ahí sí te ya te escucho, escuchas. sí te Ya se escuché escucha, ¿no? Sí, perfectamente. sí, sí. Rubí, ¿tú me escuchas? No creo que no está ahí. ¿Y Marianela? Mariela, ¿estás ahí? Sí, es mi esposa. Sí te escucha. Ah, es Mariela. No, pero veo que Rubí no está ahí, parece que no está. Entonces, las Biblias en paráfrasis son las Biblias que distorsionan el original. ¿Ok? Distorsionan el original. ¿Puedes poner la siguiente lámina? Muy bien, aquí estamos viendo esta traducción, la traducción viviente, la NTV, y pone un texto, 2 Corintios 5:21. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y después más abajo pone la RUSBT comparando, contrastando a la traducción viviente en 2 Corintios 5:21, porque al que no conoció pecado por nosotros, o hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dice, nuevamente una paráfrasis se presenta al pueblo de Dios como traducción. Eso está encerrado en las mismas palabras del título, nueva traducción viviente, y puede haber buenas o malas paráfrasis, pero una paráfrasis jamás puede emular una traducción bíblica. O sea, hay Biblias que son en paráfrasis, pero hay Biblias que son parafraseadas, como vimos en el recuadro. No es lo mismo una Biblia parafraseada que no toma la libertad de instruccionar el original, pero las paráfrasis son las más peligrosas. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? Muy bien, ustedes pueden ver ahí en esta lámina tipos principales de Biblia. Y en el primer recuadro dice Biblia de texto. Estas Biblias contienen en las escrituras sin mucho contenido adicional. Existen variedades de tamaño para adaptarse a las necesidades del lector. Esos son tipos de principales Biblias, la Biblia de texto, se llama así, Biblia de texto. Después vienen las Biblias de referencia. Nosotros tenemos una Biblia de referencia, se la llama así, Biblia de referencia, la RB8S, porque tiene índice de tópico, tiene un prólogo, tiene un apéndice, tiene notas al pie de página. Estas son las famosas Biblias de referencia. También están las Biblias con margen amplio. También nosotros, la traducción de Nuevo Mundo es una Biblia con margen amplio. Existe como la Biblia también de Jerusalén, que también tiene notas críticas, notas a pie de página, tiene un apéndice o un índice de tópico. Biblia de estudio. También nosotros tenemos una Biblia de estudio, la RB8S, cumple con toda la aceptación de una Biblia de estudio. Pero hay Biblias de estudio, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén, la Nacacolunga. O sea, cuando yo me refiero a Biblias de texto, son Biblias que no son de estudio, que no tienen notas críticas, no tienen una nota central de columna, no tienen índice de tópico, no tienen un... Por ejemplo, hay Biblias que tienen fotografía geográfica de los lugares, por ejemplo, donde predicaron los apóstoles, de dónde habitaron los israelitas, en qué partes de la tierra estuvieron los israelitas, o eso se llama geografía bíblica. Después vienen las Biblias para uso devocional. Contiene material para ayudar al lector a reflexionar sobre la Biblia, incluyendo calendarios, la lectura diaria, preguntas y notas para remover, o sea, promover, mejor dicho, el crecimiento espiritual. Y algunas están diseñadas para públicos específicamente como hombres, mujeres y adolescentes. Eso
lo utiliza mucho la cristiandad, principalmente los católicos, que hacen Biblias de niños, Biblias infantiles, hacen Biblias de jóvenes, hacen Biblias de adultos. Ellos se califican mucho como... Después, al final, los tipos principales de Biblia de especialidad. Una categoría amplia que incluye Biblias con notas sobre un tema en particular o Biblias que tienen un formato especial. Una de esas es la Biblia Thompson, la Reina Valera 1960 Thompson, que tiene en cada libro, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, en cada principio de cada libro tiene un estudio, un índice de tópicos. De un estudio, por ejemplo, la Biblia Pentecostal Reina Valera también tiene en cada sección tiene un estudio, por ejemplo, del Espíritu Santo, del sábado. Así se caracteriza esta Biblia de la cristiandad. Entonces, el recuadro más abajo dice traducciones de la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego. Y aquí pone palabra por palabra y pensamiento por pensamiento. Y te pone las distintas traducciones, ¿no? Pensamiento por pensamiento, la TLA, la NTV, y bueno, es que no veo bien, está muy chiquito. Y pone, por ejemplo, como equivalencia formal y equivalencia dinámica, que son las que más existen. Las Biblias que más existen son las formales y la dinámica. Son muy pocas las Biblias literales, son muy pocas. Pero hay muchas en paráfrasis, muchas en formal y muchas dinámicas. Puedes quitar, por ejemplo, la foto. Quiero hacer una pregunta. No sé si Rubí está nuevamente ahí. Yo creo que no está. ¿Quién es que está aquí? Bueno. Bastián, ¿estás ahí? ¿Qué tal, hermano? Sí, Muy bien. Entonces, Bastián, ¿entendiste las distintas traducciones que existen? sí, claro. Muy bien. Entonces ahí podemos ver que hay Biblias devocionales, hay Biblias de estudio, Biblias con apéndices, pero la mayoría son Biblias de la cristiandad. ¿Puedes poner la siguiente foto, por favor? A partir de ahora vamos a ver el periodo anterior a Reina Valera. La Reina Valera, como la Biblia del Oso, 1569, y la Reina Valera del Cántaro, 1602, fueron hechos por estos dos monjes que después se hicieron contrarios a la Iglesia Católica y se hicieron protestantes. Entonces, primeramente estamos viendo aquí la Biblia Fonsina, año 1280, la Biblia del Duque del Alba, 1430, la Biblia Rabino Salomón, Antiguo Testamento, 1420, el Nuevo Testamento de Francisco de Encina, 1543, la Biblia de Ferrara, 1553, y el Nuevo Testamento por Juan Pérez de Pineda, 1556. Ojo con esto. En el caso del Nuevo Testamento de Francisco de Encina y el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, 1543 y 1556, es de donde se basó Casiodoro de Reina. O sea, unas de las traducciones que consultó Casiodoro de Reina, la que hizo la Biblia del Oso, fue el Nuevo Testamento de Francisco de Encina y el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Y también se basó, por ejemplo, el texto recepto del humanista holandés Deodoro de Ramos de Rotterdam. ¿Ok? Entonces, vamos a ir presentando, por ejemplo, si pasas la lámina, vamos a ver la Biblia Fonsina. La siguiente lámina. Que sigue. Muy bien. La llamada Biblia Fonsina es una de las Biblias romanceadas, es decir, una traducción de la Biblia al castellano del año 1280, la más antigua en español y la primera Biblia completa de la que se dispuso en un idioma europeo que no fuera el latín. Si bien fuentes protestantes afirman que solo se trata de una paráfrasis de la Biblia Vulgata, y sin embargo, aún así adquirió la fama
de ser la primera Biblia en castellano traducida del latín. Muchos consideran que la Biblia alfonsina del año 1280 es una Biblia en paráfrasis. Y si es una Biblia en paráfrasis, no es una Biblia confiable. Ok, vamos a pasar a la siguiente lámina. Después le sigue la Biblia del Alba. Ahí pueden ver la fotografía a la derecha de la Biblia del Alba. La Biblia del Alba, llamada así por pertenecer a la Casa del Alba o con mayor propiedad, Biblia de Arraguel. Es la traducción a lengua romance o castellano de la Biblia hebrea, con comentarios igualmente en romance, llevada al cabo del siglo, ¿qué dice ahí? 15, por el rabí judío Moisés Arreguel, rabino de la comunidad judía de Maquedá, Toledo, por encargo de Luis González de Guzmán, maestro de la Orden de Galatrava. Se trata de un texto castellano maniado en estilo gótico español, así como de una peculiar ejemplo del arte de sefardi. Esta Biblia también se considera como una Biblia en paráfrasis, no una Biblia traducida originalmente palabra por palabra del hebreo y del griego. La Biblia del Alba. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Nuevo Testamento, Francisco de Encina, de donde se basó Caseoro de Reina para hacer la traducción, primera edición, la Biblia del Oso, 1569. La Biblia de Encina, ok, 1 de noviembre del año 1518, está en Burgos, 30 de diciembre de 1552. También conocido como Francisco Driander o Francois du Chanet. Ahí ponen varios nombres en francés, en portugués. Muy bien. Fue un humanista y protestante en español, el primero en traducir el Nuevo Testamento del griego, su idioma original, al castellano, y tuvo un hermano también protestante llamado Jaime de Encina, quemado en Roma en el año 1547. Este hombre tradujo el primer Nuevo Testamento que existió, fue la traducción Nuevo Testamento de Francisco de Encina. Fue el primer Nuevo Testamento, sin incluir el Antiguo Testamento, la escritura hebrea. Ahí pueden ver a la derecha una fotografía del Nuevo Testamento original de Francisco de Encina. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Estamos viendo traducciones antes de la Biblia del Oso, antes de la Biblia del Cántaro, por Caseoro de Reina y Cipriano de Valera. La Biblia de Ferrara, publicada en el año 1553, representada con una traducción judeo-español, latino-español, calco. Viene del Taná y utilizada ampliamente por los sefardíes. Esta obra fue financiada y realizada por John To Belig Atías, conocido antes de su retorno al judaísmo como Álvaro de Vargas, en el rol de tipógrafo, y Abraham Ben Salomón. Estos datos son importantes que ustedes sepan porque aquí antiguamente las imprentas, muchas de las imprentas estaban en Italia y en Francia. A veces tenían que, también en Suiza, tenían que viajar a otros países para imprimir. Creo que Caseoro de Reina tuvo que viajar de España a Basilea, no recuerdo si es Basilea, Suiza, para imprimir la Biblia del Oso, porque no existía la imprenta en España. Entonces aquí podemos ver la Biblia de Ferrara, a la derecha está la fotografía de la Biblia originalmente, de la Biblia de Ferrara. ¿Puedes pasar a la lámina? Aquí vemos la Biblia Juan Pérez de Pineda, Montilla, Córdoba, ¿ok? París, 1567. Fue un escritor protestante español y traductor. Esta es la Biblia del Nuevo Testamento de Francisco de Encina. Juan Pérez de Pineda, mejor dicho. Juan Pérez de Pineda fue el segundo Nuevo Testamento que se hizo. Primero fue Francisco de Encina y el segundo Nuevo Testamento fue Juan Pérez de Pineda. Muy bien, ¿puedes pasar a la lámina?
La primera traducción, conocida como la Septuaginta griega de los 70, traducción del hebreo paleohebreo al griego koiné. Estamos fechando la Septuaginta griega año 280 antes de nuestra era, allá en Alejandría, Egipto. La Septuaginta griega. Hay muchos fragmentos, están en Alejandría, fragmentos de papiro de la Septuaginta griega. Es la primera traducción de la Biblia. Muchos confunden que la primera traducción de la Biblia fue la Biblia alfonsina. No, la primera traducción fue la Septuaginta griega, de Génesis a Malaquía, incluyendo los libros pseudoepígrafos, que son los libros apócrifos como Judí, Tobías, Eclesiástico. Muy bien. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? Segunda traducción, la Vetus Latina o la Vulgata Latina en latín se tradujo del hebreo y griego al latín, del griego koiné al latín. Biblia Vulgata. Ahí dice, es una traducción de la Biblia en latín realizada a finales del siglo IV, a partir del año 382 después de Cristo, por San Jerónimo de Estridón, que fue un apologista, padre de la iglesia, que vivió en esa época. Dice, con la ayuda de Santa Paula, San Jerónimo, en su gabinete, Alberto Durero, en el año 1514, fue encargada por el Papa Dámaso, en el año 366 al año 384, 2 años antes de su muerte. Dámaso fue el que mandó a hacer esta traducción y utilizó a San Jerónimo de Estridón, que estaba involucrado en el catolicismo. La versión toma su nombre de la frase Vulgata, ¿ok? Y se escribió en un latín corriente en contraposición con el latín clásico de Cicerón, que Jerónimo de Estridón dominaba. El objetivo de la Vulgata era ser más fiel, de entender más exacta que sus predecesoras. O sea, la Vulgata en el IV siglo era la única que podían leer todas las personas que estaban afiliados a la Iglesia Católica. Todo aquel que leía la Biblia en otro idioma, sea español, portugués, francés, italiano, era quemado en la hoguera. Tenían que portar una Biblia en latín y leerla en latín. Fíjense el fanatismo que llegó a la Iglesia Católica. Y muchas personas fueron castigados, fueron descomulgados, fueron quemados en la hoguera, fueron estrangulados, fueron llevados bajo cautiverio por muchos años de privación de libertad. Muchas personas perdieron sus pertenencias, fueron expulsados a otros países, tuvieron que huir a otros países solamente por leer la Biblia en portugués, francés, italiano o en inglés. Muy bien, podemos pasar a la otra lámina. Vamos a ver hasta aquí. Puedes quitar la lámina, deja la lámina esa y vamos a poner el panel un momentito. Vamos a poner el panel y ¿qué entienden ahí? ¿Quién me puede decir las traducciones que ustedes escucharon que eran antes de la Reina Valera? Porque muchos pastores o muchos teólogos entienden que la traducción Valera era la traducción oficial. Y ahí es donde vienen todas las ramificaciones de traducciones hispanohablantes en español. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, las Biblias que yo he mencionado? La Biblia alfonsina. Alfonsina, año 1280. ¿Quién otra persona me puede decir? Otra Biblia que mencioné ante la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Está la de Francisco de Encimas y la de Juan Pérez de Pineda, que es en la que se basó la Biblia de los... Ajá, pero estas Biblias ¿son completas o son Nuevo Testamento? Es Nuevo Testamento. Ajá. ¿Ustedes consideran que estas Biblias eran en paráfrasis o eran Biblias literales o funcionales o dinámicas? ¿Qué le viene a la mente? ¿Eran Yo, en paráfrasis o no? yo quisiera suponer, perdón, Frank, que Sí, por lo menos estas últimas dos, las que mencioné de Francisco de Encimas y la la encina.
de Encinas, perdón, de Encinas es otra cosa, de Encinas, y la de Juan Pérez de Pineda, por lo menos eran literales, ¿no? Las otras, por ejemplo, Alfonsina, la Rabino Salomón y Duque de Alba, si vienen consideradas como de paráfrasis. Muy bien, yo creo que todas eran en paráfrasis, porque en esa época no habían descubrimientos de texto griego. Cuando aquello, en el año 1946, se descubre en las cuevas del Qumran, manuscritos antiguos de la fragmentos de la Septuaginta y fragmentos del texto paleohebreo. En aquella época, estamos hablando del siglo XVI. Los descubrimientos se hicieron en el siglo XX y XXI. Los mejores descubrimientos de papiro y códice se han hecho en el siglo XX y XXI. Entonces, en el siglo XV, ninguno de estos traductólogos como Francisco de Encina, Juan Pérez de Pineda, en este caso Dámaso, el Papa, San Jerónimo de Estridón, no tenían a la mano los verdaderos manuscritos antiguos o clases de papiro como Osirrinco, Bomer, Cherebier, John Ryland. No existían. Todos eran en paráfrasis, todas instruccionadas en el original. Y como texto griego utilizaron el texto mayoritario, que es el texto de Deodoro Erasmo de Rotterdam. ¿Ok? Qué buen dato. Todas eran en paráfrasis, porque no había una concepción segura de clasificar familias de papiro. ¿Cuál es la que está bien? ¿Cuál es la que está mal? ¿Cuál es el papiro que está mal? ¿Cuál es el papiro que está bien? ¿Cuál es el códice más confiable? ¿Cuál es si es un códice tardío o si es un códice temprano? O si es un papiro apógrafo más cercano a los autógrafos. Muy bien, vamos a poner la lámina que teníamos. Vamos a ver los textos espurios, textos apócrifos. Espurio, cuando usted va al diccionario, es falso, contrahecho o distorsionado. Cuando hablamos de textos espurios, nos estamos refiriendo a textos que se han insertado en la traducción Reina Valera. Vamos a ver los textos falsos, textos espurios, textos apócrifos en la Reina Valera de 1960. Cuando me estoy refiriendo a la Reina Valera, me estoy refiriendo a la más antigua, la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Primera de Juan 5:7, la coma juanina, es como se llama la coma juaneum en latín. Dice, como se discutió anteriormente, este versículo es conocido como la coma juanina y ha sido central en la controversia sobre la Trinidad. No se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos. Cuando digo textos griegos, me estoy refiriendo a los códices más antiguos, sinaítico, vaticano, alejandrino y Besa, o el códice washingtoniano. No existe. Hasta más, la coma juanina, 1 Juan 5:7, y estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no es citado por ningún padre de la iglesia, tanto padres apostólicos y padres apologistas. Cuando digo padres apologistas, me estoy refiriendo a Justino Martín, me estoy refiriendo a Netaura, me estoy refiriendo a Orígenes, me estoy refiriendo a Eusebio de Cesarea, me estoy refiriendo a Ireneo de León, me estoy refiriendo a a Clemente Alejandría, Clemente de Roma, a muchos de estos padres de la iglesia. No he citado. Ni en la Vulgata Latina, la Bétul Latina del cuarto siglo, aparece la coma juanina, de 1 Juan 5:7. Después sigue como segundo texto espurio o pasaje apócrifo, Marcos 16, 9 al 20. Dice que el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 y en los manuscritos más antiguos, no existe. Pero en algunos manuscritos posteriores tardíos se agregaron estos versículos adicionales que relatan las apariciones de Jesús después de su resurrección. La traducción de Nuevo Mundo pone una señalación en la nota crítica como que son textos que no son confiables, son textos omitidos. Quizás algunos de ustedes ya conozcan ya Marcos 16, 9 al 20. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? Mateo 17, 21, en la Reina Valera del 60, dice, este género
no sale sino con ayuno y oración. Dice, la razón principal para considerar este versículo como espurio es que no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento. En su lugar, parece haber sido una adición posterior en algunos manuscritos y por lo tanto no se considera parte del texto original de Mateo. Si ustedes pueden consultar la interlineal de Francisco de la Cueva, griego-español, o la interlineal de Irene Fuque, Gisela Trujillo y el Satame, Mateo 17:21 no aparece. Si usted puede consultar la traducción de Nuevo Mundo, la traducción de Nuevo Mundo pone un guión, pone el texto vacío, como señalando que es un texto que no aparece en los manuscritos más confiables. Como cuarto texto está Romanos 8:1. La frase los que no andan conforme a la carne, la segunda parte de Romanos 8:1, muchos manuscritos antiguos omiten esta parte y simplemente terminan en el versículo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que la frase añadida, espuria, apócrifa, los que no andan conforme a la carne, no aparece en manuscritos antiguos. ¿Puedes pasar la lámina? El quinto texto, Juan 7:53 hasta Juan capítulo 8, versículo 11. La mujer adúltera. Se llama la perícopa de la mujer adúltera. La traducción de Nuevo Mundo comienza en el versículo 12. Omite Juan 7:53, o sea que el capítulo 7 en la traducción de Nuevo Mundo, los testigos de Jehová terminan en el versículo 52, pero hasta el 8:11 del siguiente texto, capítulo, todo el pasaje está omitido en el original. Eso lo pueden comprobar ustedes en el texto griego de Nestle Aland, el texto griego de Westcott Hall y en el texto griego de Tischendorf. Esta historia de Jesús y la mujer adúltera no se encuentra en los manuscritos más antiguos de Juan y se considera una adición posterior a algunos manuscritos y su autenticidad es ampliamente cuestionado debido a su ausencia en los manuscritos más antiguos y en su estilo literario diferente en comparación con el resto del Evangelio de Juan. Sexto, Mateo 6:13. La adición de la Reina Valera es porque tuyo es el reino. En los manuscritos más antiguos, en Mateo 6:13, del Padre Nuestro, incluye una adición porque tuyo es el reino. Esta frase no se encuentra en todos los manuscritos y es una adición posterior en algunos textos bíblicos. Todos estos textos, estos 6 ejemplos que estoy mencionando, no aparecen en el texto griego. Códice Sinaítico, Códice Vaticano y Códice Alejandrino. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? Lucas 22, 43 y 44. El sudor de sangre de Jesús. Estos versículos se describen el sudor de sangre de Jesús en el Getsemaní y son considerados espurios en muchos manuscritos antiguos de Lucas. ¿Ok? ¿Alguien me puede, por ejemplo, leer ahí en la traducción de Nuevo Mundo Lucas 22, 43 y 44? ¿Alguien me lo puede leer? A ver, aquí lo tengo, Franco. Sí, léelo. 43 y 44 dice, entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Con todo, su agonía era tan grande que continuó orando todavía con más intensidad y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían al suelo. Muy bien. Entonces, hay traducciones que omiten la expresión sangre y es posterior a la época de los papiros. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el papiro 115, griego, papiro 115, ustedes saben que Apocalipsis, no recuerdo ahora bien el texto, cuando habla del número de la bestia, el 666. No recuerdo exactamente el texto, no recuerdo ahora si alguien me puede decir cuál es el texto donde dice el número de la bestia, el 666, que será marcado en la mano. El Es papiro, Apocalipsis 13, 18. Apocalipsis 13, 13, 18. 18. El papiro 115, griego, en vez de poner 666, pone 616. ¿Sabían eso? Después en la próxima clase lo voy a mostrar.
pone 616, el número 616 en griego. Y ese papiro es antiguo, es del tercer siglo. ¿Y eso como por qué, Frank, pusieron eso así? Porque el escriba, parece que cuando el escriba, utilizando la traducción, pasando o sea, en aquello, me estoy refiriendo al pergamino, pasó de un pergamino a otro, se equivocó en la numeración. En vez de poner 666, el segundo 6 lo sustituyó por el 1. 616. Entonces, una persona que se dedica a distorsionar la Biblia, un ateo, te puede utilizar el P115 para decirte que la Biblia se equivoca. Y no, es una equivocación de copista. Recuerden que los papiros existentes son apógrafos, no son autógrafos. Así que los que escribieron los apóstoles no tenían esa equivocación, porque eran bajo inspiración divina. O sea, el copista que hizo el P115 de griego koiné se equivocó en este texto, de Apocalipsis 13 y 18. Muy bien, ¿entienden hasta ahí, no? Hasta ahí. Entonces, Mateo 18:11, versículo omitido. En algunas versiones de la Biblia, este versículo se omite o se colocan en notas a pie debido a su ausencia en algunos manuscritos antiguos. Mateo 18:11. Cuando usted va a la traducción de Nuevo Mundo, ¿alguien me puede buscar ahí Mateo 18:11 rapidito? Mateo 18:11. Usted va a ver que en la traducción de Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová, va a haber un guión. No está el texto puesto. Sí, están dos guiones ahí. Un guión, ¿verdad? Se omite. Sin embargo, la Reina Valera sí lo pone. Pone el texto completo. Pero cuando usted va a los papiros antiguos, papiros Osirrinco, Chester Viete, Chester Viete y John Ryland no aparecen. Los papiros antiguos. Recuerden que en la crítica textual estudiamos anteriormente en la clase que hay 4 tipos de papiros: Osirrinco, Bomer, Chester Viete y John Ryland. Son familias de papiros. Pasa a la siguiente lámina. De hecho, Frank, Sí. aquí de Mateo 18:11, si me permites, en lo que es el material de estudio que aparece en la traducción de Nuevo Mundo, menciona que algunos escritos incluyen aquí la frase, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Pero esas palabras no aparecen, dicen en los manuscritos más antiguos y confiables. Una declaración similar, nada más, sí forma parte del texto inspirado en Lucas 19:10, y algunos opinan que uno de los primeros copistas tomó esa expresión del relato de Lucas y la pegó acá. Ok, muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Juan 5:4, el ángel que descendía al estanque. Este versículo que describe un ángel que descendía al estanque de Betesda y sanaba a los enfermos se encuentra en algunos manuscritos, pero no en los más antiguos. Códice Sinaítico, Códice Vaticano y Códice Alejandrino. ¿Ok? Y la parte B del versículo 7, Juan 5:7, adición mientras el agua estaba en movimiento. Algunos manuscritos añaden una frase que describe el movimiento del agua en el estanque de Betesda. Juan 5:7b, lo que sugiere una explicación para la creencia en la sanación por el ángel. Eso es falso. Si usted va a la traducción de Nuevo Mundo, Juan 5:4 tiene un guión también. No sé si ustedes lo pueden verificar. Sí, así es, igual aparecen ese guión. Exactamente, pero dice que no aparecen los manuscritos más antiguos. ¿Puedes pasar a la lámina? Hechos 8:37, la confesión de fe del eunuco etíope. En este versículo que presenta la confesión de fe del eunuco etíope antes de ser bautizado por Felipe, se omite en muchos manuscritos antiguos de Hechos. Si usted va a la traducción de Nuevo Mundo, ¿qué usted va a encontrar? ¿Alguien me puede buscar ahí Hechos 8:37? Rapidito, en la traducción de Nuevo Mundo.
Aparece un guión también. Exactamente. Mateo 16, 2b y 3. Señales de los tiempos. Estos versículos que hablan sobre la capacidad de la multitud para interpretar las señales de los tiempos se encuentran en algunos manuscritos, pero se consideran una interpolación posterior en la mayoría de las versiones modernas. ¿Ok? Eso es lo que dice, lo que exige la crítica textual. Pasa la lámina, por favor. Hechos 24, 8, 6 al 8, versículos omitidos. Estos versículos que describen los argumentos de los judíos contra el apóstol Pablo ante el gobernador Félix están ausentes en algunos manuscritos antiguos de Hechos. ¿Alguien puede buscar ahí Hechos 24, 6 y 8? De 6 al 8. Aquí lo tengo. ¿Qué aparece? En el 6 la parte A solamente aparece como viene aquí, es a partir del B. El Ajá. 7 aparece un guión Exacto. y el 8 sí trae algo escrito. Exacto. Entonces quiere decir que la traducción de Nuevo Mundo es confiable. Está aceptando la crítica textual. Es fiel a la crítica textual, a la exótica, a la traductología bíblica. Es confiable porque se está basando, es una Biblia literal. Se está basando del original. Mateo 27:49, la esponja con vinagre. En algunos manuscritos de Mateo se incluye el versículo 27:49 que menciona a alguien dando a Jesús una esponja empapada en vinagre. Sin embargo, este versículo se omite en muchos manuscritos antiguos. ¿Qué dice la traducción de Nuevo Mundo de Mateo 27:49? ¿Alguien me lo puede leer rápido? Dice, pero los demás dijeron, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Mateo 27:49, ¿verdad? Sí, Sin embargo, hay traducciones que incluyen esta acción que hizo esta persona cuando le dio vinagre. O sea, está trasladando un pasaje que no tiene nada que ver con el Evangelio sinóptico de Mateo 27:49. Muy bien. ¿Cuántos minutos faltan, Daxo? faltan 8 minutos, todavía tenemos Muy tiempo. bien. Pasa la lámina. Juan 21:25. Versículo adicional. El versículo de Juan 21:25 de Juan se considera una edición posterior en algunos manuscritos, ya que afirma que Jesús hizo muchas otras cosas que no están registradas en el Evangelio. Claro, la Biblia de nosotros sí contiene esto, pero hay manuscritos que lo eliminan. Hay copistas que parece que tuvieron en la mano un pergamino, un papiro, que no contenía esta frase. ¿Quién me puede leer Juan 21:25 en la traducción de Nuevo Mundo? Dice, de hecho, Jesús hizo muchas otras cosas que, si alguna vez se escribieran en detalle, Exacto. supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribirían. Muy bien, hay manuscritos, hay papiros antiguos que terminan en el versículo 24, no en el 25. O sea que Juan capítulo 21 termina en el 24, no en el 25. Hay algunos que lo omiten y hay algunos que lo ponen, como la traducción de Nuevo Mundo. Yo no puse cuál fue la variante textual en la crítica textual, cuál fue el papiro o códice que el comité de traducción de la sociedad de la Watchtower consultó. No me dio tiempo ponerlo. Después viene 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. Este versículo es objeto de debate debido a una variante textual en la que se menciona el misterio de la piedad o Dios fue manifestado en carne. Las diferencias en los manuscritos ha llevado a interpretaciones divergentes. Ya ustedes conocen, el texto es muy famoso. Estamos hablando del término sustantivo seos que aparece en el texto recepto, en el texto mayoritario. ¿Ok? Aparece en el texto mayoritario de Estéfano, en el texto mayoritario de Deodoro de Ramos de Rotterdam y el texto mayoritario de Ebeser. Sí aparece la palabra Dios en griego, pero sin embargo, cuando vamos a Tischendorf, cuando vamos a Nestle Aland, Westcott Hall, Códice Sinaético, Códice Vaticano, Códice Alejandrino, Códice de Besa, Códice Washingtoniano,
Ephraimianus Rescritus, que es otro códice, no aparece la variante textual de sustantivo seos. Lo que aparece es un pronombre relativo, hos, que se traduce el cual o el que es al español. Ustedes sabían esta variante, ¿no? De 1 Timoteo 3:16, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Puedes pasar la lámina? Apocalipsis 22:19. Algunos manuscritos incluyen una amenaza añadida al final de Apocalipsis 22:19, advirtiendo contra la eliminación de la palabra del libro. ¿Ok? Hay textos que omiten este versículo, hay textos griegos que lo omiten y hay otros que lo insertan. Hechos 9, 5 y 6, interpolación de Saulo y la voz del cielo. Algunos manuscritos incluyen una interpolación, mejor dicho, que añade un diálogo entre Saulo y Jesús en el camino a Damasco, así como la voz del cielo, pero se considera que es una adición posterior en algunos manuscritos. Algunos manuscritos del pasaje cuando Cristo se le aparece a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hay algunos manuscritos que omiten este diálogo. ¿Sabían eso? Pasa la lámina, por favor. Lucas 17:36, versículo omitido. Algunos manuscritos omiten el versículo 17:36 de Lucas, que habla de dos personas en la cama, uno es llevado y otro es dejado, lo que ha generado discusión sobre su autenticidad. En Lucas 17:36. Creo que la traducción de Nuevo Mundo lo incluye, ¿no? ¿Cuántos minutos quedan, Darcio? 3 minutos quedan, ¿no? 4 minutos, 3 Muy bien. minutos. Muy bien, ¿quién me puede leer rapidito? Lucas 17:36, porque ya voy a despedirme ya, porque ya no vamos a hacer una tercera parte. Aparece con un guión. Un guión, muy bien. Entonces quiere decir que la Reina Valera, que ha basado el texto recepto, el texto mayoritario, que viene del códice bizantino, incluye Lucas 17:36. Pero sabemos que el códice bizantino es tardío, no es como el códice alejandrino, que es de papiros tempranos. Juan 21, 24, 25, añadido de las palabras, este discípulo es el que da testimonio de estas cosas. Y sucesivamente, puedes pasar la lámina, por favor. Vamos a ver 1 Timoteo 6:5, es un versículo omitido. Ahí pone Génesis 4:8, también es añadido. Mateo 5:22, en la parte B es una adición. La expresión sin motivo es una interpolación. Puedes pasar la lámina, por favor. Mateo 20:16 también tiene problemas. Marcos 15:28 tiene problemas también. Después ustedes lo van leyendo. Pueden pasar el video varias veces. La última lámina. 27 omisiones en la Reina Valera. 1 Corintios 7:5 y Marcos 1:41. Variante textual. Y 1 Corintios 7:5 por un tiempo. Puedes quitar la lámina. Y quiero, entonces, ¿qué le pareció la clase hoy de crítica textual? Tercera clase, sobre las Biblias funcionales, paráfrasis. ¿Qué le pareció? Muy interesante, Frank, porque eso nos abre todavía más la noción de lo que Hey, se agregó en las escrituras, textos espurios, textos hey, apócrifos, y la verdad es que suficiente herramienta para refutar a las personas que exactamente. atacan a la traducción del Nuevo Mundo. Hey, ¿cuánto queda? Queda 1 minuto 57 segundos. Entonces, bueno, todas las personas que, gracias a David, gracias a Axon, gracias a Mariela y bueno, Rubí que ya se fue, y también Vance que no pudo entrar más, gracias por la participación. Revisen el video, copien en una agenda todo lo que se explicó aquí y para las personas del canal, suscríbase al canal, siempre ponga sus comentarios con mucho respeto en la caja de comentarios debajo del video, comparte el video y nos veremos próximamente en otra clase más de crítica textual. Que pase una feliz noche, que Jehová los bendiga a todos ustedes. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. buenas noches.